presentar el material. ¿Se puede ver? Sí, se puede. Sí, me avisan, por favor, si es visible. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien. Como nuestro primer tema, y esto es algo un poco repetitivo incluso en todo lo que tenga que ver con castellano, que siempre se parte de la tipología textual. Es como una base principal de todo lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, incluso en el cursillo de ingreso nosotros ya hemos, o por lo menos en el curso de nivelación que ustedes tuvieron, ya hubo un abordaje general también de la tipología textual. Hay algunas pequeñas diferencias porque las capacidades son diferentes. Lo que se quiere lograr con este módulo es diferente a la intención de nivelación. Entonces, sí tenemos algunas pequeñas diferenciaciones en comparación del contenido que hemos desarrollado durante el curso de nivelación. Bueno, la tipología textual ya sabemos que está definido por las características y las finalidades comunicativas en función a cómo es el texto y qué es lo que quiere transmitir. Nosotros hacemos una clasificación. Primeramente nos encontramos con los textos técnicos o científicos. Bueno, técnicos o científicos. ¿Alguien se acuerda de dónde o algunas características de técnicos o científicos? A ver. Objetividad. Objetividad. Una de las características justamente de estos tipos de textos es la objetividad. Tienen un lenguaje objetivo, claro y conciso. Uso de terminología específica del campo de estudio. ¿Por qué? Porque si yo hablo de astronomía o si hablo de astrología, usaré términos propios de este campo de estudio. O si hablo de medicina, lo mismo. Generalmente voy a usar términos que son propios del área de medicina. Su función es informativa y explicativa. Su objetivo principal es transmitir conocimientos. Los textos técnicos o científicos generalmente transmiten conocimientos, algo que se sabe sobre un tema. Suelen ser expositivas y también descriptivas. Se utiliza para presentar datos, teorías, experimentos, resultados también de algunos procesos. Tienen una estructura así como todo artículo científico académico tiene introducción, desarrollo, conclusión. Algunas veces incluye el abstract, que es el resumen, la metodología, resultados y discusión. Bueno, entre los ejemplos podemos mencionar artículo científico, por ejemplo, manual técnico, guía de usuario para el software de SPSS. ¿Alguien sabe qué es este guía? ¿Es que este software SPSS? ¿Alguna vez escucharon? No, profe. Ahora mismo. Disculpas, no sé si... Sí, profe, son para utilizar, es un programa que para utilizar en estadística. Bueno, voy a desconectar un rato mi audífono porque creo que la batería está baja y no me permite escuchar bien. Voy a desconectar para escuchar desde la computadora nomás. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, sí. perfecto. Sí, creo que se quedó sin batería o Sí, algo sucedió con mi audífono y ya no les escuchaba. Bueno, escuché que alguien decía sí. que es algo que se utiliza para... Te escuchamos. Donde colocar los... Estadística parece que dijo, profe. Sí,
Exacto. Es un software que se utiliza generalmente para procesar datos estadísticos. En el área de investigación se suele usar para tesis, tesina o trabajo final de grado. Bueno, es un manual en donde justamente también hay algunas palabras técnicas, ¿verdad? En donde se usa todo esto, entonces nada más un ejemplo. Bueno, lo siguiente que tenemos son los textos apelativos o connotativos. ¿Se acuerdan qué se pretende hacer con los textos apelativos o connotativos? Resaltar una situación. Sí, Convencer. convencer. Con los textos apelativos o connotativos, lo que uno quiere es convencer al lector de algo. Acá entran, por ejemplo, los ensayos, entran los textos argumentativos, entran los discursos políticos, entran la publicidad. Sí, esos textos que se usan generalmente para propaganda. Yo sé que todos en algún momento dado de su vida han escuchado un texto publicitario que ha quedado para siempre en su mente. ¿O no es así? Sí, A ver, ¿alguien se acuerda de algún texto publicitario que nunca más, por ejemplo, desapareció de su mente? una canción puede ser también. Sí, puede ser. Sí, de hecho que las canciones tienen también ese efecto, ¿verdad? De que entra y como que queda en la mente. Busco en mi memoria porque recién esta semana me estaba recordando que tan antiguo era eso, un texto Sí, publicitario. Y todavía Pilsen. estaba Yandemba etete. ahí está. Pilsen y Anemba ETT. Le Coq Sportif. Sí. Si existe, lo tenemos. Así mismo. Ese de Pilsen, por ejemplo, puede que ahora tengan nuevas publicidades, pueden tener nuevos eslogans, pero en cierto tiempo esas palabras publicitarias penetró tanto en la mente de la gente como que queda, ¿cierto? Sucede bastante con algunas marcas de que uno reconoce incluso con el eslogan que utiliza y realmente se convence. Uno escucha o alguna frase y ya incluso trae la marca, el color y todo lo que sea, ¿cierto? ¿Funciona o no funciona así? El poder de convencimiento te entran en la mente. ¿Sí? Es que entra por los sentidos. Exacto. Cuanto más No, sentidos utilizas, más va a grabar. así mismo. Por eso es que a veces, bueno, las grandes empresas, por ejemplo, ellos realmente invierten mucha plata en la publicidad. ¿Por qué? Porque saben que la manera de atraer a las personas justamente es entrando en sus mentes. ¿Y cómo se logra eso? Es a través de la publicidad. Hoy día, por ejemplo, si ustedes ven una M con una C, no hace falta ni eslogan ni nada, uno inmediatamente eso ya sabe que ahí hay cierta marca de hamburguesa, ¿cierto? McDonald's. Exacto. Ya no necesita nada más, sino que tiene así como un impacto en la gente que trasciende y muchas marcas logran este efecto, un efecto connotativo, un efecto apelativo totalmente imperante, ¿o no es así? Así mismo, profe. Sí, por eso cuando nosotros buscamos productos inconscientemente, bueno, nosotros decimos que es inconscientemente, pero siempre nos guiamos otra vez al final por esa marca que ya está en nuestra cabeza. En los supermercados hay marcas que pagan más por el lugar donde se ubica su producto. Si yo tengo, por ejemplo, un producto a veces que no es muy reconocido, entonces yo puedo pagar al supermercado para que, si tengo galletita, por ejemplo, que estas galletitas estén
en lugares más estratégicos o que sean los primeros en aparecer en las hileras de galletitas. Sin embargo, muchas veces cuando uno tiene ya una marca o tiene un eslogan o tiene un lenguaje publicitario que ya entró en la mente de las personas, ya no se invierte en extras como estos del local, por así decirlo, no se invierte más por un local estratégico, sino que ya sabe y ya vende por lo que es. Porque hay ciertos puestos de comida, ciertas marcas, en donde uno no mira dónde queda y no dice, no, me tengo que dar toda la vuelta a la rotonda para llegar. No, quiere ese producto y se va hasta donde está ese producto. ¿Funciona o no funciona así? Sí, funciona así, ya están posicionados, ya convencieron a su consumidor. Exacto. Y esa es la intención del texto apelativo o connotativo, de convencer, de vender. Hay muchas personas que se venden. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros queremos un expositor sobre educación, ¿verdad? Vamos a buscar quién va a ser un expositor sobre educación. Bueno, la gran mayoría de las personas van a emitir un mismo nombre. Bueno, esta persona, por solo pedirle para que venga, ya te va a cobrar millones, aunque vos sepas de que probablemente vendrá a hablarte casi del mismo tema que ya habló hace 5 años, que hablará casi del mismo contexto, hablará de la misma forma, hace 5 años atrás, pero ¿qué pasa? Ya vende lo que es él, lo que es esa persona. Bueno, entonces ese es el fin principal de los textos apelativos o los textos connotativos. Su función es persuadir, busca influir en el receptor, ya sea para convencer de una idea, para que realice una acción. Su trama generalmente suele ser argumentativa o exhortativa. La argumentativa es ¿cuál sería la línea de diferencia entre una trama argumentativa y una trama exhortativa? A ver. Y una trama argumentativa presenta razones por las cuales hay que hacer algo y después lo que hay que hacer es la parte apelativa, o sea, exhortativa, la consecuencia, digamos. Causa y consecuencia puede ser. Sí. La argumentativa vendría a ser las razones por las cuales expone su idea, y exhortativa ya es cuando te dice ella poke, eñeja ake. Recomendaciones. Exacto. La exhortativa es cuando ya quiere que realices la acción, cuando te induce o cuando te lleva hacia ciertas acciones. La argumentativa nada más se queda todavía en la línea de expresarte mis razones, pero en el momento en que yo te diga ella poke de ABI, ahí ya es exhortativa. Exacto. Profe, Dime. ¿persuadir tiene un aspecto negativo o no? ¿De connotación negativa o no? Depende del fin para qué uno quiere persuadir, ¿verdad? Porque los fines a veces son muy diferentes. Cuando los fines son positivos, obviamente también persuadir sería una acción positiva. Pero algunas veces el poder de persuasión de las personas no precisamente tienen fines positivos, más bien a veces negativos. Vamos a hablar en un contexto de adolescentes, por ejemplo. A veces hay adolescentes que ya prueban cigarrillos, que ya prueban alcohol o que esconden dinero, por ejemplo, de sus padres. Y digo esto porque es real, no es algo que yo estoy inventando nada más, sino que son aspectos que sí se escuchan. Y a veces los jóvenes en esta etapa son como muy maleables, ¿verdad? Consumen mucho lo que está alrededor
y pueden ser persuadidos, por ejemplo, por la publicidad, pueden ser persuadidos por la amistad, de que el amiguito es el que ya hace, el que ya consume, y entonces le persuade y le dice al otro, no, vos tenés que probar esto, porque ¿cuándo más lo que vas a hacer? Después uno ya tiene que trabajar, tiene que irse a la universidad, ya no es lo mismo, y ahora, ¿cuándo más o si no vas a disfrutar, verdad? Entonces, en ese contexto, es una persuasión negativa, pero también puede existir contextos en que la persuasión sea positiva. Hay veces, por ejemplo, en que hay personas que están en un mismo lugar siempre, llega una persona en su vida como que se mueve más, intenta hacer otras cosas, proyecta actividades y le dice, fulanito, ¿qué vas a hacer este domingo? Fulanito, ¿qué vas a hacer este sábado? Y le dice, nada, y no quiere irte a tal parte, y empieza a trabajar, ¿verdad? Y empieza a involucrarse, por ejemplo, a acciones de voluntariados, o empieza a involucrarse a acciones sociales, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto son persuasiones positivas. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Entonces sería como una herramienta. Exacto, es una herramienta. Bueno, hay personas que quieren entrar, pero un ratito si esperan, voy a presentar un poquito más y luego justamente estuvimos hablando al comienzo, ¿verdad?, de la importancia de la puntualidad. Son estos factores a veces lo que suceden cuando uno por alguna razón no puede ser puntual. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando al comienzo de la clase? Sí, profe, quería acotar algo también, si se puede. Sí. Escucho. Hola. Hola, sí, te escucho. Mientras le voy a admitir a los compañeros. Esta cuestión de la persuasión, así como decía el compañero también, es una herramienta y tiene también su grado de verdad, digamos, cuando queremos convencer a alguien, lo que le decimos a veces no es absolutamente verdadero, sino que puede tener matices. Y Exacto. eso también puede ser algo negativo, digamos, de todo lo que De la implica persuasión. argumentar, sí. Exacto. Eso más. Sí, así mismo es. Por eso es que podemos decir de que a veces tiene un fin positivo y a veces tiene un fin negativo, ¿verdad? O a veces para persuadir usamos argumentos válidos y verdaderos, o si no, a veces uno solo quiere obtener lo que quiere y no le importa que en el proceso esté acudiendo a argumentos falsos, ¿verdad? Porque sucede bastante también. De que, o quien, por ejemplo, a veces cuando pidió permiso para ir a la casa de un amigo, de un compañero durante el colegio, ¿verdad? No, fulanita tal cosa, no, su mamá va a estarlo, no, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo nada más y así, ¿verdad? Hay, para persuadir, para pedir ese permiso a que te den permiso para hacer ciertas actividades, uno a veces recurre a ciertas mentirillas, ayepa o nahaniri. Entonces, en síntesis, sería un término neutro. Depende del fin para el cual se use, nosotros vamos a dar una connotación positiva o negativa, ¿verdad? Exacto. Es muy parecido del carácter de la persona. Depende también de la cuestión cultural también de la persona, del entorno. Sí, porque es muy parecido con el término convencer. En el ámbito comercial se utiliza mucho el término persuadir. Yo nunca le veo de mala forma, ¿verdad? Depende hasta el punto donde se utiliza esta persuasión, por ejemplo, con mentiras o engaños. Ahí sí, nosotros le vamos para el ámbito negativo. ¿Sí? Así yo veo. Sí, en un curso que hizo justamente, yo hice un curso de marketing, ¿verdad? De marketing y era dirección comercial y marketing, ¿verdad? Y se hablaba así de ciertos aspectos en que uno debe realizar para persuadir, ¿verdad? Y no, a veces no precisamente son informaciones falsas, sino que también lo que se hace es buscar como el punto débil de las personas, ¿verdad? Programación Ahí, neurolingüística. por ejemplo, exacto. Yo no voy a mentirte en ese sentido. Bueno, yo quiero vender algo
y digo, no es que voy a mentirte, sino que yo veo y me rebusco de cuál es tu punto débil. Y entonces de eso me valgo y creo mis herramientas para la persuasión. Y ahí, por ejemplo, ya puede ser, eso puede ser vista de una manera positiva y también de una manera negativa, porque se puede decir, se está aprovechando de la debilidad de la gente, se está aprovechando de la necesidad de la gente. Había también una exposición interesante cuando hablaba del pirámide de Maslow, en donde habla de las necesidades de la gente, ¿verdad? De esas necesidades fisiológicas, de las necesidades emocionales, de todo ese proceso. Increíblemente, la publicidad a veces se vale bastante de las necesidades emocionales de las personas. Si te va a vender, por ejemplo, una cartera, no te vende que una cartera es útil, sino que te vende del lado de que una cartera va a ayudar a tu autoestima porque te vas a ver bonita, te vas a ver elegante. Entonces, ¿qué es generalmente más lo que se trabaja? ¿Qué es más lo que se mira? Son los factores emocionales de las personas. El público, realmente el público que cae más la publicidad, bueno, todos caemos de alguna manera, pero generalmente cuando uno es como que emocional más fuerte en ciertos aspectos, no cae fácilmente ante una publicidad o ante unas palabras bonitas, ¿cierto? En cambio, cuando una persona de alguna manera es carente en ciertos aspectos, justo viene y me habla de autoestima. Bueno, yo estoy en un periodo de mi vida en donde estoy más o menos no sintiéndome bien conmigo misma, entonces se agarra de eso. Y se suele usar bastante en el lenguaje publicitario. Ahí está, el marketing es totalmente capitalista, ¿verdad? Y lo Ahí, malo, perdón. sí, adelante. No, es para completar nomás lo que decía, ¿verdad? Hay estudios de la psicología comercial, entonces viene desde allá de 1903, donde ya se escribía materiales sobre psicología comercial, donde se estudia todos los aspectos de las necesidades del ser humano, y de ahí ya se desarrollan las estrategias para llegar, o sea que para persuadir. Exacto. Ya se hacen las estrategias para persuadir. Y después, profe, después está el tema de si a varón o a la mujer, cómo va a ir también convenciéndole en tal cuestión, ¿no era? Sí, exactamente. Justamente también a veces nosotros vivimos en una sociedad justamente en donde tenemos ciertas características que nosotros asociamos con el género, ¿verdad? De que si es varón o si es mujer. E incluso a veces las educaciones o las atenciones orientamos de que si viene de una mujer, a veces es mal visto, o si viene de un varón, no es mal visto. Eso suele también ocurrir bastante. Bueno, vamos a continuar otra vez con nuestros tipos de texto. Lo que sí da gusto en que ustedes estén participando, den sus opiniones, y a mí me encantan estos espacios en donde se generan los debates, ¿verdad? Creo que justamente ese es el fin de la educación, de que el alumno pueda generar sus propias ideas y estar en este sistema de debate constantemente, pero también tenemos cierto horario nosotros y tenemos que terminar por lo menos de mirar algunos puntos, ¿verdad? Seguimos con los textos técnicos. Acá también el artículo científico. Esto Profe, forma parte, ¿sí? sí, los textos poéticos saltamos. Todavía creo que no. Ah, sí, saltamos. Estaba en la proyección, pero ya no leí. Bueno, los textos poéticos o literarios, ya su nombre lo dice todo, ¿verdad? Que poesía, ¿qué es generalmente la poesía? ¿Qué les viene a usted en mente cuando yo digo o cuando menciono la palabra poesía? Recitado. Recitado. ¿Qué contiene un recitado?
copa de vino añejo que desborda la sutil embriaguez de sus colores. Y Manifestación de belleza, de virtud. Verso, puede ser. sí, generalmente los textos Continuara, profe, con el poéticos, poema. no me recuerdo todo, estaba en el libro de séptimo, octavo grado de no. ¿Conoces ese libro del MET, el que trae, está el texto de Lapacho, creo que se llama la poesía, el que comienza, copa de vino añejo, que desborda la sutil embriaguez? En ese mismo libro también está una poesía que dice, comienza el año, Señor, y todo empieza de nuevo. Dame la gracia de amar hasta lo más pequeño. Pero imagínense, hice el séptimo y octavo grado allá por el 2003, 2004, ya Sherezararay Pajapema. Pero sí recuerdo estas frases porque particularmente yo soy una persona que sus gustos van afinados hacia lo poético, ¿verdad? Entonces, por esa razón es la que a mí me gusta y recuerdo. Pero a veces hay personas que recuerdan otro tipo de textos porque sus gustos son diferentes. Cada uno tiene un criterio de gustos o un criterio de características propias. Hay gente que no quiere leer poesía, te dice, no, yo prefiero leer textos científicos. A mí me gusta los artículos o me gusta las columnas que salen en los periódicos. Entonces cada uno a veces tiene distintos gustos. Bueno, la característica principal de los textos poéticos o literarios es que tiene una función estética y expresiva. Por un lado está la expresiva, es decir, con esto generalmente uno quiere expresar sentimientos, emociones, pensamientos, al igual que los otros textos también, pero con la diferencia de que cuando es un texto poético o literario uno recurre a la estética. ¿Qué es la estética? La estética es una manera de encajar las palabras como para que suenen bonito, para que queden bonito. Y estos generalmente suelen usar recursos literarios como metáfora, comparación, aliteración, anáfora, catáfora, todo ese montón de recursos que se puede usar para adornar un texto. Hay personas a quienes, por más que le pidas un ensayo, igual en ese ensayo, como que escribe de manera poética. ¿Ustedes conocen personas así o no? ¿Conocen personas que se expresan mucho o que escriben mucho como poesía? ¿O Najaniri? No, profe. Hoy día Una persona. difícil de conseguir, casi nadie más quiere escribir, profe. También, buen punto. Sí, pero Hay algunos pocos. Hay algunos. Pero, Van, por ejemplo. Son Y ahora menos, no son tan numerosos, pero no son tan numerosos. Pero yo veo así que algunos también son cargados de romanticismo. Es como que hablan más con emoción, sentimientos. Sí, exacto. Pero hay distintos tipos de poesías también. En la actualidad las poesías ya son más libres. Ya no están tan cerrados en un mismo tema, o incluso hubo época, por ejemplo, en que las poesías tenían que tener la misma cantidad de sílabas, tenían que tener estas rimas asonantes, rimas consonantes, tenía que rimar tenía que tener las mismas terminaciones y todo eso. Pero ahora sí, en un pequeño paréntesis, ¿verdad? Yo les invito a que lean de vez en cuando poesía, no porque ustedes se van a dedicar a escribir poesías o a analizar poesías. E incluso si tienen hijos, léanle poesía, incúlquenle a que pueda apreciar, y no es para que uno se dedique a eso, sino que para que uno pueda apreciar el sentido de belleza que tienen las palabras. Como dije, no es para que ustedes escriban poesías, no es para que sus hijos escriban poesías, sino que para que ellos puedan escuchar palabras que suenan bonitos.
A través de esto se puede desarrollar bastante el sentido de la estética. ¿Qué es el sentido de la estética? Hay momentos en la vida en donde cuando uno realmente tiene desarrollado este sentido, es como que puede escoger cosas mejores. Ahí voy. En cambio, cuando uno no prueba, por ejemplo, la belleza del arte, cuando no prueba la belleza de la escritura, cuando no escucha poesía, cuando no lee poesía, nunca va a escoger algo similar. ¿Se entiende? Puede, por ejemplo, escoger hasta las canciones, hasta, hablemos de los gustos musicales. Bueno, para relacionarlo con la poesía, las músicas generalmente tienen poesía, tienen mucha poesía. Se han dado cuenta de que las músicas que escuchamos nosotros, alguien me quiere contar, por ejemplo, cuál es su música favorita, ya sea en inglés o en castellano, pero que me diga que conoce la letra. Ani que na belleza, no está mi música favorita, ni no conoce la letra. ¿Alguien se anima a contar sobre una canción favorita? Igual que ayer de Igual en los español, enanitos profe. verdes. A ver, Lorena. Igual que ayer de los enanitos verdes. Ah, igual que ayer. Creo que es lo mismo que dijo Lorena también. No, profe, yo te pregunté si igual en español. Sí, no importa, ya sea español o inglés, pero sí tenían que conocer la letra. Bueno, igual que ayer. ¿Por qué Así te fue, gusta? profe. Ajá, Así fue así de fue. Juan Gabriel. Así fue de Juan Gabriel. Bueno, ¿por qué te gusta? Así fue. ¿Por qué te gusta? Por la letra de la canción. ¿Qué dice la letra? Comentame por lo menos una partecita de la letra. Le expresa a una persona sus sentimientos, que le quería mucho, ¿verdad? Pero que ahora existe otra persona en su vida y que a esa persona ya le quiere y él es honesto con ella y le cuenta la verdad. Bueno, entonces a vos te gusta por el mensaje que transmite o por la manera en que transmite, es decir, las palabras con las que transmite el sentimiento o es el sentimiento que transmite o los dos juntos. Los dos juntos, profe. Los dos juntos. Perfecto. A ver, otra persona que quiera hablar de una canción que le gusta mucho. Hay una en portugués que Un beso y una flor, profe. Un beso y una flor. ¿Qué dice un beso y una flor? Habla de el personaje en sí, que le da a su amada un beso y una flor y se marcha para buscar otro horizonte. Sí, esa es la música que dice un ligero equipaje, ¿verdad? Bueno, Ese mismo. exacto. A dónde voy es de que si nosotros empezamos a escuchar estas canciones que nos gustan, van a darse cuenta de que están repletas de estética, de palabras bonitas, de frases bonitas. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho esta canción que dice, me gusta la gente, ¿verdad? Que cuando saluda te mira de frente, ¿verdad? Me gusta la gente que cuando te aprieta la mano, bueno. ¿Por qué me gusta esa canción? A mí me gusta porque, imagínense lo que dice, ¿verdad? De cuán lindo es de que la gente te mire en la cara. En la actualidad, las personas cuando saludan incluso miran el celular, ¿verdad? Y es como que un valor perdido a veces de que la gente te mire la cara, te apriete la mano. Les invito a ir a pasear entre los jóvenes y para que miren si hay gente que se pasa la mano y se aprieta la mano. No, es poco, ¿verdad? En cambio, ¿qué uno siente cuando alguien viene, llega, le saluda y existe ese apretón de mano? Es como que la gente te presta más atención y te dice, aquí estoy, ¿cierto? Bueno, estas canciones están llenas del sentido poético y literario. Muchas veces la literatura tiene ese poder, incluso cuando nosotros no entendemos lo que dice. Hay poesías de Góngora, poesía de Francisco de Quevedo,
poesías de la Edad Media que quizá al leer una vez no vamos a entender lo que dice, pero sin embargo igual produce una sensación. Esa sensación se produce porque hay un sentido estético. Ya hay júngola y ponaba, aunque muchas veces nosotros decimos que no. A mí no me gusta la poesía, pero sin embargo no gusta una canción o digo, ay, qué lindo, me gusta por la letra. Y luego, descaradamente, volvemos a decir que no nos gusta la poesía. Las músicas, las canciones generalmente son poesías, ¿verdad? Muchos de los paraguayos, al menos yo también me considero así, de que me gustan las letras de Emiliano R. Fernández. Mi favorita, por ejemplo, es Tuya a mí, en donde él espera, ¿verdad? Y que el gobierno le dé todo, pero imagínense cómo escribe, el sentido estético que le da. Y hay muchas canciones en guaraní que tienen estas cargas literarias inmensas en donde se usan las comparaciones, se usan las metáforas para comparar las bellezas de las mujeres. Bueno, en fin, que no se note que me gusta demasiado la poesía, ¿verdad? Adelante, Ángel, te escuchamos. Profe, no sé si escuchaste alguna vez la página rota que escribió Emiliano R. Fernández. Es espectacular. Para comprender, por lo menos, yo suelo escuchar varias veces ya y cuesta comprender su mensaje. Sí, es que también, como todo escritor, bueno, para comprender un texto a veces hay que entender también el contexto. Tenemos que saber en qué momento lo escribió, qué sucedió en ese momento, qué es lo que rodeó al escritor. Esos son factores a veces que influyen en la interpretación también del texto. Pero sí, el tema es en que muchos de nosotros decimos, o hay canciones que nos gustan por las letras. Y cuando decimos que nos gustan por las letras, justamente es porque de alguna manera cumple con la característica de tener un sentido estético que nos llega. Bueno, continuando, tenemos después los textos técnicos, artículo científico. Ya hemos abordado también un poquitito, ¿verdad? ¿Dónde están los artículos científicos? Que dentro de estos se manifiesta resumen, metodología, resultado, discusión. También se suele presentar datos y suelen aparecer en publicaciones de revistas científicas. Después tenemos el texto técnico, manual de usuario. Acá tengo una pregunta existencial. Anteriormente, la gente tenía este nivel de comprensión de textos técnicos. Maepeaje dice de que si viene, por ejemplo, el carrito para bebé. ¿Conocen el carrito para bebé? Estos carritos en realidad suelen venir en cajas todos así desarmados. Mi pregunta es, ¿qué tal estamos en leer las instrucciones para poder armar, ya sea un carrito, un ventilador? Porque el ventilador de pie, por ejemplo, que yo compré, el último que había comprado, uno de Tokio, venía también en una caja pequeña, todo en partes. Y implicaba armar. Bueno, y hay muchos otros objetos que vienen así y que implica que nosotros tengamos que armar. Ahora, ¿qué tal están ustedes en eso? ¿Comprendemos el manual técnico de hacer proceso por proceso lo que dice? ¿O se nos es más fácil mirar un YouTube, un video en donde ya te muestra todo dónde tiene que ir? Y modernamente ahora todo es por tutorial. Ya. Pero si el texto está en inglés, nosotros ya vamos a mirar YouTube. O Si en está chino. en inglés ahí, cierto, profe, lo que dice la compañera. A veces está en inglés o en chino y no se entiende. Y tenés que Muchas veces nos recurrir guiamos, únicamente a muchas veces nos guiamos
por los dibujos nomás ya para ir encajando las piezas. Ya no leer, digamos, la instrucción específica para qué sirve, qué hay que sacar primero. ¿Alguna vez no les pasó de que a veces medicamentos también tienen instrucciones, ¿verdad? De que generalmente los antibióticos a veces que tienen que cargarle primero agua, un poco de frío. ¿Alguna vez no les pasó de que colocaron mal una pieza o se pasaron el procedimiento porque no leyeron el manual y al final encontraron, no, había sido esto, se teníamos que hacer primero? ¿Nunca les pasó? Sí, ¿a quién no pasó eso? Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Por ahora yo ya le doy a mi hijo que arme todo. Sí. Lo mismo con la receta de comida. La receta. Ya es todo por algunos, ¿verdad? Y digo algunos porque conozco en casa a una persona que ya ni siquiera tiene la paciencia para mirar un video de 3 minutos del recetario que busca en TikTok, porque el TikTok en 90 segundos ya te cuenta todo lo que te tiene que contar y ya es rápido procesado, ¿verdad? Hasta eso llegamos. Pero ¿dónde quiero llegar? En esta comprensión de textos técnicos como un manual de usuario, es una de las habilidades perdidas. Hay un artículo donde habla de las habilidades perdidas del ser humano. Entra en esto, por ejemplo, costurar, enervar, ¿verdad? Y otro es la lectura de mapa. Y mapa es un texto técnico, instructivo, ¿cierto? Es un texto técnico. Mapa. ¿Ustedes saben usar mapa? No. ¿Cómo llegamos ahora en nuestros lugares de destino? Es con el GPS, ¿cierto? Te mandan, pásame la ubicación. Porque a veces la gente te dice, no, tenés que irte 3 cuadras acá, luego gira 2 cuadras a la derecha. No vaya a llegar, pásame, no vaya tu ubicación. ¿Cierto? Y fuimos educando nuestra mente así, con el sentido de ubicación, y llegamos a un punto en donde realmente no podemos llegar a un sitio si no tenemos ubicación por GPS. Y como la gente antes, por ejemplo, cruzaba hasta otro país y llegaba donde tenía que llegar por las indicaciones. E incluso usando mapa. Yo no sé usar mapa, no sé ustedes, pero yo admito de que yo no sé usar mapa. Profe, sí te cuento que yo soy del tiempo que usábamos mapa y creo que todavía tenemos mapas guardados porque salíamos en auto, abríamos el mapa para ver nuestro camino, qué ruta tomar. Yo, por ejemplo, en mi época de colegio, escuela, iba a la casa de un compañero y me dibujaba, o sea, él me dibujaba toda la escuela ya, la cuadra, todo donde iba, y me iba con eso. Exacto, 98, y llegabas, ¿verdad? 9, esa época, 98, 99. Y ahora, ¿qué edad tenías? Y 14, 13 años, 14, 15. 14. Damián, ¿tenés hijos o no? Sí, ¿Cuántos años tiene tu hijo? 18, 14 y 10. Bueno, tu hijo de 14 años, la misma edad. Cuando vos tenías 14, acabas de decir de que te dibujaba así tipo con croquis y llegaste a la casa de tu compañero. Tu hijo de 14 años, si ahora le vas a enviar, por ejemplo, a un negocio que está ubicado en el centro, en el mercado, en un lugar, y donde le decís, no tengo la ubicación, pero le vas a dibujar por este croquis, bueno, ¿decís que va a llegar? No. Voy a tener que llevarle yo. Profe, ¿puedo opinar? Sí. Vos sabés que nosotros para hacer ingresos de personal en una organización hay un reglamento que pedía de antes dibujar un croquis de su domicilio. Y nosotros seguimos manteniendo esta práctica. Cuando vienen los jóvenes, ¿verdad? Nosotros le pedimos para dibujar, ya siente la dificultad. Entonces tiene que ayudarle a dibujar el croquis, pero seguimos manteniendo esta práctica, solamente que adoptamos. Tienes que mirar por tu ubicación, por GPS, y ahí les ayuda a dibujar un croquis, ¿verdad? O si no, ya ponen automática, en mi casa aquí está, y ponen la marcación. Sí, es que hay la posibilidad de marcar en el teléfono y uno copia y ya pega y ya está, ¿verdad? Ángel, adelante. Profe, yo una vez vine de Villarrica hasta Encarnación. No conocía el camino, pero soy profesor de historia y geografía, entonces tengo ese conocimiento espacial. Me ubico en el espacio.
Y de esa forma llegué. Vine por San Juan de Pomuceno, estaba ahí, salí ahí en María Auxiliadora y llegué hasta Bellavista. Y así es, y eso está relacionado justamente con la comprensión de los textos técnicos, de que muchas veces todo este tema de los videos que son prácticos, no vamos a mentirnos tampoco, son muy prácticos y facilitan bastante la vida, pero que también hace de que ciertas habilidades queden como que atrás y no desarrollamos más. Como por ejemplo de llegar a un lugar solo leyendo un croquis o mirando mapa, no todos lo pueden hacer. Y luego tenemos los textos apelativos, que ya hablamos en gran medida también, de que quiere persuadir, hay una argumentación y hay un llamado de acción. Acá justamente se complementa esto cuando hay ese llamado de acción. El discurso político. Todos escuchamos alguna vez los discursos políticos, ¿verdad? No hay más promesas que en un discurso político. Mi pregunta es, ¿será que hay gente que se deja todavía persuadir por estos discursos? Pica tu página, Yepa. Ahí todavía, profe. Hay muchos. No es solamente persuadir discursos, profe, sino más es monetariamente hoy día. Así es. Y hay muchos factores que influyen en la persuasión, los intereses particulares también. Bueno, los textos apelativos, acá volvemos a hablar de los anuncios publicitarios. Nosotros sabemos de que el texto apelativo por antonomasia es el anuncio publicitario. Cuando más persuasivo es un anuncio publicitario, significa de que está cumpliendo con su función. Hoy la propaganda de la desastrete, y que incluso nosotros decimos, vaya guay con la publicista, o nunca hicieron ese comentario de que cuando ven una propaganda que realmente es mala. ¿Sí? ¿Alguna vez ya escucharon, ya emitieron un comentario sobre una propaganda mala? Sí, yo no me acuerdo, no hice, pero conozco a personas que han dicho eso. Han dicho, sí, exacto. Porque no cumplió ese objetivo de convencerte, ¿verdad? Y si por ninguna razón no te convenció, significa de que es una propaganda mala. Esto que tenemos en pantalla, hay una imagen, ¿cierto? Muchos quizás no van a mirar de que lo que está proyectando acá es como una crema, es lo que se quiere vender, ¿cierto? Quizás los varones como que no van a mirar mucho la crema, pero esa chica que está ahí tiene un color de ojo que a cualquiera le va a llamar la atención, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en los labios, en la ceja, en la piel. Y ¿qué es lo que quiere vender? Quiere vender algo. Esta imagen cumple con su objetivo de atraer. Pregunto, ¿la imagen atrae? Pemañamina, miren en pantalla. Sí, a los hombres, profe, sí o sí. A los hombres, sí o sí, profe. Y a las mujeres también, porque yo, por ejemplo, miren su delineado, qué perfecto que es, ¿verdad? El color de ojo. Ceja, sí. Profe, muy linda ceja tiene su ojo. Exacto. Algo estamos mirando de la imagen, todos estamos mirando y a todos nos gusta algo de la imagen. En este grupo, ¿hay alguien que pueda decir que no encontró ni un solo factor que no le guste de esa imagen? No se gusta y ¿alguien puede decir eso? No, es que no me gustó, pero cuando yo miré la primera vez, me pensé por crema de barbear, de afeitar. Exageró en la crema. ¿Alguien puede decir que no encontró nada de lo que, nada no le gustó de esa imagen? Nahani Yepa. Tiene la imagen, tiene algo que es lindo, eso no podemos negar. Significa de que ahí está, por ejemplo, la publicidad. Cumplió su cometido, como se dice. De alguna u otra forma,
es una imagen agradable para todos. De alguna manera es agradable para todos. Si bien es consumista o si bien es, ¿cómo se puede decir? Superficial, sí puede ser, pero el fin de la publicidad es que le agrada a la gente, a Yepa. Y eso por lo menos sí cumplió. Atrae la mirada, ahí está. Ese es el fin de la publicidad, atraer la mirada. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de textos poéticos, poemas, y sigue, ¿verdad? Que hay la novela también. En las novelas también hay mucho lenguaje literario. Si uno lee novelas, también encuentra, por ejemplo, párrafos, frases en donde suena muy poético. ¿Alguien leyó 100 años de soledad? ¿Nunca? ¿Alguien de ustedes alguna vez leyó 100 años de soledad? Sí, profe, hace como 10 años. Sí, 100 años de soledad cuando uno lee, queda en la mente. ¿Por qué? Porque uno siempre se confunde, por ejemplo, entre los José Arcadio y los Aurelianos, Ayepa. Es como llega tanto a la mente porque los hijos de José Arcadio se vuelven a llamar José Arcadio y Aureliano, Aureliano primero, Aureliano segundo, y así. Pero hay partes o frases de esta novela que también tienen sentido muy estético. Y las obras literarias justamente buscan crear una experiencia estética y emocional a través del uso creativo del lenguaje, transportando al lector en un mundo único y fascinante. Si yo les leo a ustedes esta pequeña parte de 100 años de soledad que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Al leer una frase así o una estrofa así, a veces uno ya tiene, o por lo menos se generan en uno ciertos sentimientos, ¿cierto? O no. O por lo menos transporta. Bueno, entonces esa es la función del texto poético o estético. Bien, terminamos la primera parte que nos llevó más de una hora, porque tenemos dos etapas, tipos de textos y niveles y funciones del lenguaje. Entonces, a partir de ahora les voy a mostrar otro material, pero ya voy a tratar de ser más breve para que enseguida ustedes puedan liberarse también. Comentarles de que estos materiales ya están en la plataforma, entonces ustedes pueden acceder y les voy a estar habilitando también el ejercicio correspondiente. Entonces, la primera parte, que tipología textual, ya hemos desarrollado todo y ahora voy a compartir con ustedes el material de niveles de lenguaje. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Rápidamente entonces les voy a comentar que entre los niveles de lenguaje, por sobre todo, tenemos el nivel vulgar, el nivel coloquial y familiar y el nivel culto. El nivel vulgar, ya su nombre lo dice, de que si yo les digo, por ejemplo,
Vedera. Generalmente suele ser uno de los errores más comunes, ¿verdad? De cambiar ciertas letras. Hay gente peor, por ejemplo, o pobre por pobre, y también uno que se dice bastante es Graviel. ¿Escucharon ya gente que dice Graviel y no Gabriel? Sí. ¿No? Y hay gente que se llama Graviel también. También, porque eso ya fue un error así entre los que estaban en el registro El que le civil. registró. Exacto. Entre el nivel vulgar, a veces ocurre dentro de un nivel fonético. Esto ocurre cuando nosotros cambiamos de lugar fonemas. Ocurre, por ejemplo, con vereda, vedera. Rondana, roldana. Ocurre bastante, ¿cierto? Pobre. Mi mamá, por ejemplo, no dice crédito, reito, te dicen. Hasta ahora ella te dice reito. Y esas, por ejemplo, son cuestiones fonéticas. O sea, hay un nivel vulgar que se da por cuestiones de fonética. Y luego está el nivel morfosintáctico, cuando hay un cambio de género. Escucho a veces a la gente decir la agua, la mapa, la área. Papes en duave. ¿O no? Sí, profe. Esto Sí. está dentro, se determina o por lo menos se le indica o se le clasifica dentro del nivel vulgar, porque justamente no se sabe usar correctamente la fonética o la morfosintáctica. Eso influye mucho aquí en Paraguay por el guaraní también. Exacto. Hay una confusión. Eso es lo que yo digo. Nosotros, no es que yo quiera culparle al bilingüismo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no hablamos tan rápido como hablan personas que son de un país donde tienen una sola lengua. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos en guaraní, hablamos en castellano, o viceversa, o influimos en todo lo que nosotros hablamos en castellano. Hasta hoy yo siempre comento que no sé decir y yo ja en castellano. Y cuando me toca decir la cerola, ¿verdad? En vez de decir pica o no sé, yo digo y yo ja, ¿verdad? Hasta hoy día. Y cuando voy a hablar de la acerola, cuando voy a hablar de lo que produce la planta de acerola, y digo y yo ja, hasta hoy día, ¿verdad? Y esa es una cuestión que nos pasa mucho a nosotros los paraguayos. Mezclamos, usamos las muletillas, usamos las partículas en guaraní que tienen una significación. Sin embargo, esto lo trasladamos en nuestro castellano y decimos tráemena, apenaje y sejina por favor, guaraní me lleva. Pero ñandé, y por un tema veía castellano veí. Surge nuevas palabras como que nosotros usamos. Luego tenemos el nivel, ¿sí? Pero de hecho que si vemos de repente historia de los idiomas también se fueron, o sea, hubo un tránsito también de conjunciones de ya sea el francés con el español o el portugués con el castilla. Sí. De hecho que sí, todas las lenguas romances, o sea, hay muchos idiomas que vienen todos del latín, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con los argentinos? Bueno, si bien también ellos tienen un nivel vulgar y a veces bastante vulgar, por lo menos tienen un solo idioma, ¿verdad? Donde no ocurre eso de pensar en un idioma y hablar en otro idioma. A veces este proceso afecta muchísimo en el desarrollo lingüístico, de pensar en un idioma y hablar en otro. Pero eso ya son cuestiones así como más psicolingüísticos. Y sí, disculpen, profe, en ese caso, ¿no sería posible en algún momento, dado la historia del Paraguay en específico, que no sé, que exista el famoso yopara que se conoce, que se cree una nueva forma de hablar, considerando que el idioma es una forma de expresar lo que vos estás queriendo hacer o sentir y la otra persona te está entendiendo, ¿verdad? El emisor y el receptor, ¿verdad? Sí, eso es el objetivo de un idioma.
Entonces, no sé, por ahí digo que, bueno, alguna vez en Paraguay, no sé, en 100 años, 200 años, Y la se verdad podría aplicar. que justamente por eso somos motivos de estudio a veces de otros países. El año pasado vino una estudiante desde Alemania a estudiar justamente nuestra diversidad lingüística, ¿verdad? Más aún Alto Paraná, que también está influenciado no solo por el guaraní y el castellano, sino que también el portugués. Y nosotros tenemos un nivel de lenguaje que, si bien, así como dije, tenemos dos idiomas, a veces hay cosas que queremos decir, lo pensamos en guaraní, tenemos que traducir y luego expresarlo, nos volvemos más lentos, pero hay un problema mucho mayor a veces en zonas en donde, para diferenciar el L1 y el L2, ¿verdad? L1 de lengua materna y L2. ¿Y qué sucede a veces con los niños cuya lengua materna no es el castellano, ni siquiera es el guaraní tampoco, sino que es el yopara? Veamos a él y lengua materna. Y se supone que para ciertas habilidades lingüísticas uno tiene que comenzar primero a aprender el abecedario o todo lo que tiene que ver con el alfabeto, las primeras letras, lo tiene que aprender en su lengua materna. Eso está psicológicamente, o sea, está estipulado en la psicolingüística. En mi lengua materna, el niño debe aprender en su lengua materna, debe aprender a leer en su lengua materna. Si lo hace en su lengua materna, la segunda lengua ya viene por agregado. Tiene que comprender bien en su lengua materna. Pepe voy sacando y mala problema, porque muchos niños, al menos de otras zonas más rurales, no es el castellano su lengua materna. Y le cuesta. Entonces, el proceso de aprendizaje a veces se retrasa mucho. Le cuesta leer al niño porque recibe una primera enseñanza lingüística no contextualizada. Y esto atrasa a veces en el desarrollo de la lectura y la escritura. Y es algo que sucede bastante en la escuela. Esto de L1, L2. Si nosotros nos ponemos a estudiar, tiene un montón de aristas, un montón de aspectos que tienen que ser resueltos de alguna manera. Lo mismo sucede con el guaraní. Y por ahí intervengo la guaraní. La guaraní. Pero jetamba hoy abei el guaraní técnico. No es el guaraní comunicativo. Y ahí también sucede esto de que hay como se corta el proceso. Ñandé, ñañané, ñañe, el guaraní, pero ya huerecopete y guaraní comunicativo, el que nosotros entendemos. Sin embargo, si se nos habla en el guaraní técnico, muchas veces tampoco entendemos. E incluso a veces entendemos más el castellano que el guaraní técnico. Bueno, en fin, vamos a continuar otra vez con el nivel coloquial y familiar y acá justamente entra eso del yo para. Nivel coloquial y familiar, cómo nosotros hablamos con los allegados, cómo hablamos con los amigos, cómo hablamos con los padres. Usamos nosotros, ¿ustedes hablan de igual manera en todas partes? No, profe. No, profe. No hablamos de igual manera. Ustedes no hablan de igual manera, por ejemplo, los muchachos que tienen novia no hablan de la misma manera con su novia que con sus amigos. Ayepa. Tampoco hablan de la misma manera con sus padres. En su lugar de trabajo, en la facultad, en un ámbito académico, en un ámbito formal. Todo depende siempre del contexto. El nivel coloquial y familiar, ya su nombre los dice todo. Es ese lenguaje que nosotros utilizamos más en el día a día, ya sea entre la familia, los amigos. Ahora les pregunto, hablamos nosotros, por ejemplo, de que si trabajamos en una oficina y tenemos compañeros de trabajo,
pero estamos en un ámbito laboral, serio, formal. Les pregunto, ¿hablamos de nivel culto ahí? No, profe. No. Cuando ya es un contexto de trabajo en donde yo todos los días me voy, me siento en la oficina, comparto con mis compañeros, si bien no le hablo a ellos como le hablaría a mis amigos, como le hablaría a mis hermanas, ya se vuelve un nivel coloquial, porque tampoco es que existe una formalidad rigurosa. Ahora sí, bien, si es que está el decano, sí, buen día, señor decano, permiso, quiero comentarle algo. Ahí sí hay un nivel formal, ¿verdad? Pero entre los compañeros no le decís, buen día, compañero, permiso, quiero comentarle algo. No, directo donde me haya hecho. Vos sabés que ayer, ¿sí? ¿Verdad? Es por la familiaridad. Vamos a hacer de esta manera. Por la familiaridad, profe. Todos los días se ven. Así mismo es. Bueno, hay una sencillez en el habla, también se usa bastante las muletillas, hay un uso también de aumentativos, disminutivos, exclamaciones, entre otros. Usamos estas características cuando estamos hablando en un nivel coloquial o familiar y luego existe el nivel culto. El nivel culto, ya su nombre lo dice todo. Tiene una riqueza léxica, una precisión y rigor, claridad y dicción, corrección en la gramática y la sintaxis. Se caracteriza por el uso de las normas gramaticales y fonéticas del uso correcto de la lengua. Es un nivel que demuestra una esmerada y cuidadosa selección de las palabras. En el nivel culto, cuando nosotros vamos a hacer una nota, por ejemplo, tratamos de que esta nota sí se delinee dentro del nivel culto, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Miramos muchas veces esta nota si está correctamente escrita, si las palabras están coherentes, si se entiende bien, si por ahí cuando yo puse en voz, va a yepa. Solemos mirar nuevamente nuestros escritos cuando hacemos una nota a un jefe, a un decano, a un rector, a un director, ¿cierto? Cuando vamos a solicitar, qué sé yo, queremos usar un colectivo en la municipalidad o en la gobernación o donde sea, en alguna situación y cuidamos bastante los aspectos de la lengua, ¿cierto? Todo, miramos todo, ¿o no es así? Sí, usamos, cuando vamos a enviar un correo, usamos el Word, por ejemplo, para rever inclusive si está bien conjugado algunas cosas, unas palabras. Exacto. Bueno, el nivel técnico también es, el nivel técnico son lenguajes que se usa ya en ciertas ramas. Por ejemplo, los médicos, los científicos, los ingenieros, ellos usan, son tecnicismos, usan así, no solamente eso, te vas, por ejemplo, en informática y donde se repara o donde hacen conexiones, ¿verdad? Y no es un lenguaje culto el que impera, pero te vas y le hablas y le decís, quiero una ficha o no quiero que me conecte cable de internet. Te dice, tenés RJ45, allí va. Y uno que no está en el ambiente, que no sabe, no va a saber qué es RJ45. No precisamente, a veces el nivel técnico no solamente se da dentro de un contexto formal oculto, sino que también se suele dar en un contexto informal, como les dije. Entre los técnicos técnicos de informática, por ejemplo, y ellos tienen otra vez un lenguaje en donde está, así como les dije, este RJ45, que solo ellos entienden. Lo mismo sucede en la mecánica, lo mismo sucede en la peluquería, lo mismo sucede en la electricidad. Entonces, el nivel técnico está más asociado ya por el contexto, un contexto común. El nivel literario
Ya ustedes saben porque ñañe Emma voy a ver la texto literario, esto tiene que ver con lenguaje y estética. Por último, hoy tenemos las funciones del lenguaje. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación humana. Creo que eso ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y este lenguaje tiene distintas funciones que nos permite interactuar, expresar pensamientos, emociones y también conocimientos. Bueno, acá hay una división de funciones. La primera función del lenguaje es la referencial. La referencial es cuando nosotros queremos transmitir una información objetiva. Cuando yo quiero decir que la silla es blanca o que la silla es negra. No le quiero aportar absolutamente nada más. No estoy diciendo que me gusta la silla, no estoy diciendo que no me gusta la silla. Yo solamente cuento que la silla es de plástico y es de color negro. Esto es la función referencial. Es una información objetiva. Cuando nosotros transmitimos una información objetiva, usamos la función referencial del lenguaje. Luego tenemos la función emotiva. Ya su nombre lo dice. Es emotiva o expresiva. Se enfoca en transmitir pensamientos, emociones, deseo, estado de ánimo. Si yo digo, me pone tan feliz estar con ustedes. Me entristece esta situación. Me gustaría, me pondría feliz o estaría más contenta de que todos fueran más puntuales. Esas son funciones emotivas. Yo estoy usando el lenguaje para expresar mi emoción. Luego tenemos la función conativa, también llamada apelativa. Es cuando se busca influir en el comportamiento o la actitud. Esto puede ser pejenduque. A veces puede ser órdenes, a veces puede ser solicitudes, preguntas, publicidad. No es lo mismo decir cerrar la puerta que por favor cierra la puerta, pero ambos tienen la función conativa o apelativa. Ambas frases tienen la misma función, conativa o apelativa. Pero, ¿qué yo hago cuando digo, pásame el lápiz? ¿Qué hago? Imperativo. Ordenando. Imperativo, ordenando. Pero si yo digo, ¿me pasas el lápiz, por favor? Pidiendo, solicitando. Exacto, una solicitud. No tiene el mismo, ¿qué se puede decir? Hay una diferencia en la forma en que se solicita. Exacto. La manera en que se solicita, pero ambas frases tienen la función conativa porque yo quiero influir o quiero que la otra persona haga algo. Función fática o de contacto. Esto es lo que hacemos cuando yo les digo, ¿me escuchan? O cuando les digo, ¿están entendiendo? O se está entendiendo hasta acá. O cuando, por ejemplo, a veces esta función fática ni siquiera son palabras enteras. Cuando ustedes tienen amigos o familiares que les llaman y hablan por horas y horas. ¿Alguien de ustedes tiene un familiar o una persona amiga que hace esta llamada? Mi mamá con mi tía habla horas. Mi mamá conmigo. Bueno, y hablan, la otra persona te habla, te cuenta mucho, pero en un momento dado te dice, ¿estás o Shenduiko, me estás escuchando? Y uno dice, oh, bien, a veces no hace falta que te pregunte si le estás escuchando, pero uno responde, o el teléfono, habla y le dice, ¿Escucharon alguna vez este sonido o emiten este sonido a veces cuando la otra persona está hablando? Yo todo el tiempo digo, ¿Y sabe cuál es la intención de ustedes cuando emiten este sonido?
Desinterés. Es una forma de decirle a la otra persona, estoy todavía acá. Esa es la función fática o de contacto. Uno es para comenzar a hablar, para demostrar que está dentro de la conversación, o para finalizar. Yo también puedo decir hasta luego, también es fática o de contacto. Puedo decir ¿cómo estás? O famoso a veces te vas con una persona del trabajo con quien no estás muy familiarizado, pero honda y pupejina, están caminando y se siente incómodo no decirle nada, entonces uno sale y le dice, qué calor que hace, ¿verdad? O parece que va a llover. Generalmente el clima es... La vecina se atormenta. Exacto. El clima suele ser el tema de conversación cuando se quiere conversar con una persona, iniciar una conversación con personas con quienes no tenemos mucha familiaridad. Se suele hablar del clima, de la hora o de algo así estándar. Pero hablando de esta función fática o de contacto, quiero comentarles, y que ustedes ya saben también, pero quizás no dimensionan o nunca lo pensaron, pero ustedes saben de que quizás nuestros padres, si se van, ustedes se suelen ir al parque o suelen mirar, por ejemplo, el parque donde se va en un lugar donde la gente toma tereré, le lleva a sus hijos y todo eso. Si fueran nuestros padres, por ejemplo, si se van en ese parque y se sientan, al salir de ese parque, ellos ya van a saber quiénes fueron las personas que se sentaron en el mismo asiento de dónde son y probablemente pariente, o sea, pariente, ¿verdad? Pero en la actualidad, cuando las personas se van al parque y llevan a sus hijos y están ahí todo el tiempo, generalmente uno no habla con la otra persona que está al otro lado del banco. ¿Es o no es así? Sí, la actualidad se acentúa mucho. Y si fueran nuestros padres, o en otra época, mi padre hubiera venido ya sabiendo quién era ese señor, de qué familia muy guapa, ahí te mandé casa para Guaveira. O te va a decir, no sé, para Guagua. Guapa y tema. Y probablemente hasta ya es su pariente, ¿verdad? La función fática y de contacto también es uno de los niveles que ha disminuido bastante en la actualidad a causa del, adivinen de qué, estoy segura que van a adivinar, que no va a ser muy difícil encontrar la causa. Tecnología. Celular, redes sociales. Exacto. Virtuales. Pero somos los medios cada vez menos sociables. Así mismo es. Bueno, entonces esa es una función fática o de contacto que usamos para contactar con la gente, ya sea para saludar, para continuar la conversación o para despedirnos. Luego tenemos la función metalingüística. Esta es una función que se utiliza, es decir, se utiliza el lenguaje para hablar de la propia lengua, o sea, se usa la lengua para hablar de la propia lengua o el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo, las mayúsculas también se tildan. Estoy hablando para hablar del propio lenguaje, ¿cierto? O si yo les digo, por ejemplo, generalmente las palabras que terminan en S son plurales. O la mayoría de veces las palabras que comienzan con A son femeninos. Un decir nada más. ¿Qué estoy haciendo? Uso el lenguaje para hablar del propio lenguaje. ¿Se entiende? Es común en diccionarios, gramáticas, situaciones de aprendizajes de idioma. ¿Entendé página?
Sí, por ejemplo, cuando hablamos de las reglas de uso del auxiliar, de do, das, en negativo, afirmativo, así, Exacto, por ahí está. ejemplo. Sí, y luego tenemos la función poética. El sol se oculta tras las montañas pintando el cielo de rojo y oro. La función poética es la que cuando usamos el lenguaje para transmitir belleza, ritmo, impacto emocional. Bueno, entonces hasta acá llega nuestro material. Ahora, uno cortito quiero compartir con ustedes. Esto ya no es un material de aprendizaje. Acá se va a sumar Analía para que le digamos chau, porque ya nos estamos yendo. Acá les voy a compartir con ustedes algo un ratito. Profe, a mí me pasa algo similar a lo que contábamos en esta mezcla de lenguaje. Hasta ahora me cuesta pronunciar en español la palabra enjuagar. Enjuagar. Sí, porque viví bastante tiempo de mi niñez en Brasil, entonces yo en automático digo enjaguar. Enjuagar, sí. Y la Yo gente se todavía me no queda aprendí a mirando. hablar. Ocurre. Hay esa... hace poco enseñé por un tiempo en una universidad donde todos los estudiantes eran brasileños. Y hicimos una ficha, ¿verdad? Y donde yo les pedía a ellos fecha, no era fecha. Ellos no pudieron hacer porque no sabían, o sea, ellos no lograron interpretar qué se refería a hoy, ¿verdad? Poner la fecha de qué era. Y era una cuestión cultural, ¿verdad? De que ellos le llaman, creo que data o no sé qué, ¿verdad? Y entonces ellos no lograron interpretar algo tan simple que era para mí como fecha. Y todo el mundo se preocupó, profe, yo lo que no hice fue la fecha, ¿verdad? Y era, pero eso es algo muy sencillo, no importa, no puntúe. Ellos se preocuparon porque no hicieron la fecha. Y ahí, por ejemplo, es una cuestión ya cultural. Bueno, proyecté algo, esperamos enseguida, creo que va a mostrar. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se logra visualizar? Se visualiza súper bien el material. Bueno, perfecto. Quiero hacerles nada más un estudio de caso, ¿verdad? Acá tenemos el caso de Ana y Leticia, se llama esta consigna. Dice, hace unos meses, Ana y Leticia decidieron buscar un empleo. Se inscribieron a una bolsa de trabajo y acudieron a varias entrevistas. Lee las respuestas que ambas proporcionaron durante una de ellas y reflexiona sobre la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿quién tiene más probabilidades de obtener el empleo? ¿Ana o Leticia? Y acá tenemos la respuesta de Ana. Les voy a leer qué respondió Ana. ¿Que cuáles son mis planes a futuro? Pues no sé, no lo he pensado, la verdad. Lo que quiero es ya ponerme las pilas para empezar a trabajar, chance y a lo mejor aprendo bien rápido lo que me pongan a hacer aquí. Entonces, no creo tener broncas. Además, quiero tener experiencia de trabajo antes de terminar de estudiar porque no quiero tener problemas luego por no tener experiencia. Soy buena, le echo ganas y no me gusta hacer las cosas así chafas. Entonces, creo que lo puedo hacer muy bien. Luego tenemos en pantalla la respuesta de Leticia y ella dijo lo siguiente. Me he propuesto obtener un empleo antes de finalizar mis estudios universitarios con el fin de obtener toda la experiencia laboral que me sea posible. De esa manera podré contar con una ventaja competitiva importante que me distinga del resto de los egresados de la carrera que estoy estudiando, lo que de alguna manera me asegura mayores oportunidades de empleo que para un recién egresado sin experiencia en lo absoluto. Les pregunto, ¿quién les parece que tiene más chance, Ana o Leticia? Leticia. Leticia. Definitivamente Leticia. ¿Por qué? Por la forma de expresarse. Objetividad, profe, sabe dónde quiere pisar.
tiene todo un plan elaborado. Y aparte la forma en que Pero sabe transmitir en la comunicación todo lo que ella ya tiene elaborado. Quizás la otra también tenga, pero no elaboró su discurso. Y Ahí está. Pero hay un caso, enfatiza mucho la parte de duda, profe. No sé, no lo he pensado, por ejemplo, dice. Pero Ana puede ser que tenga padrinaje, pues. Bueno, acá es lo que nosotros tenemos que mirar es el lenguaje. Y sean objetivos con eso. Miren el lenguaje que utilizó Ana. ¿Cuáles son mis planes a futuro? Pues no sé, no lo he pensado. La verdad, lo que quiero es ya ponerme las pilas para empezar a trabajar. Chance y a lo mejor aprendo bien rápido. La otra persona utilizó el lenguaje de una manera más segura, más elaborada, con más firmeza, objetividad. Ayepa, ¿influye o no influye el lenguaje? Totalmente. Totalmente. Este Sí. es un ejemplo claro que yo siempre les digo, y estoy desde el curso de nivelación, vengo diciéndoles, no importa el área de formación, hablar bien y escribir bien siempre es importante. Y acá está un claro ejemplo de que en una entrevista, cuando uno habla bien, se expresa bien, escribe mejor, puede tener mejores oportunidades. Bueno, acá esta es una frase que a mí me gustó bastante y dice, el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. Nuestro lenguaje es mucho más práctico. ¿Qué opinan ustedes? Estoy de acuerdo, profesora, con lo que dije. Es más, por ahora hablamos de nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero va asociado con todo nuestro lenguaje, con nuestra expresión corporal también. Porque mientras leías el discurso, yo me recordaba de algunas personas que inclusive hablan bien en las entrevistas laborales, por decir, pero su cuerpo se contradice. Su mirada es baja o su mirada es dudosa, entonces no transmite seguridad. Exacto, y ahí entra el lenguaje verbal y no verbal, y el lenguaje no verbal es mucho más acertado que el verbal. El cuerpo habla primero que la lengua, el cuerpo habla primero que la boca. Uno cuando no le gusta algo, inmediatamente a algunos las cejas se le une, los ojos expresan disgusto y luego habla la boca. Pero el lenguaje verbal ya dijo todo, o sea, el lenguaje no verbal ya dijo todo lo que tenía que decir. Solo para culminar acá, vamos a hacer unos ejercicios, son 3 nada más cortitos, luego ya nos vamos. Dice, lee cada diálogo de Ricardo e identifica qué frase utilizó con cada uno de acuerdo al tipo de lenguaje. Gracias por recibirme. Le quiero comentar que a partir del próximo lunes me integraré al equipo de trabajo de una empresa importante. Quiero agradecerle la oportunidad de trabajar y estudiar. ¿A quién le hablaría así, Ricardo? ¿A amigos, padres o director de la facultad? Director de la facultad. Al director de la facultad. ¿Qué onda? Sí trabajaré en la empresa. Arranco el lunes, así que ya no me desvelaré entre semana. Ni modo con las cascaritas. ¿A quién hablaría así? ¿Amigos, padres o director de la facultad? Amigos. Les tengo un dato. Me hablaron de la empresa que les platiqué para iniciar el lunes. Aprenderé mucho trabajando en ese lugar porque es de mi área de estudio. Padres. Padres. ¿Se dieron cuenta de que es el mismo mensaje lo que quiere transmitir Ricardo, pero lo dijo de 3 maneras diferentes? ¿Qué influyó? El lenguaje. ¿Qué influyó? El mismo mensaje, ¿cierto? Él emitió el mismo mensaje de 3 maneras diferentes. Dependiendo del interés. El modo. Dependiendo del interés, profe, direccionó al director. El contexto también.
La elaboración del discurso y las palabras utilizadas. El contexto. Depende del receptor. Exacto. De quién fue el receptor. Varió sus palabras. El lenguaje varió dependiendo de quién iba a ser o de quién es el receptor. No le habló de la misma manera al director, ni a los amigos, ni a los padres. Es el mismo mensaje, pero se expresó de 3 maneras diferentes. Y esas son, ahí tenemos, niveles y funciones del lenguaje, de acuerdo a lo que uno quiere expresar y dónde lo va a expresar. Y bueno, muchachos, ha sido todo por hoy. Espero por lo menos que algo haya quedado de todo esto. Para mí siempre es un gusto estar ante una sala, ya sea presencial o virtual. Entonces me despido. Chau, chau. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios permite. Les dejaré la tarea en la plataforma. Los materiales de lectura ya están y las tareas estaré cargando y el viernes ya lo van a tener. ¿Está bien? Van a tener 8 días para poder realizarlo. Perfecto. Chao, chao. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.